Gloria a Dios en esta preciosa mañana. Quiero volverles a saludar. Dios les bendiga a todos, también por las redes sociales. Dios les bendiga. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Prepare su mente, prepare su corazón para que reciba la palabra poderosa de Dios, que es la que transforma radicalmente y permanentemente. Se llama la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar para poner esta palabra en las manos de nuestro Señor, para que ella nos transforme aún más de lo que nos ha transformado. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor, por tu palabra. Pedimos que prepares la tierra de nuestros corazones, nuestras mentes. Me prepares a mí, Señor, que tu Espíritu Santo, por favor, tengas misericordia, Señor, de mí, y que tu palabra salga a través de mis labios para alimentar no solamente a mis hermanos, sino también a mí, Señor, que te necesitamos grandemente. Ayúdanos, transfórmanos para tu gloria y tu honra, y que salgamos de aquí, Señor amado, totalmente transformados para salir a predicar tu palabra a un mundo que te necesita, Señor, a gritos. En el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén y amén. Hermanos, vamos a continuar con el Evangelio de Juan en el capítulo 2, y vamos a concentrarnos esta vez en los versículos del 12 al 17. Juan, el Evangelio, capítulo 12 al 17. Juan capítulo 12, versículo 12, versículos del 12, capítulo 2, versículos del 12 al 17. De todas maneras, la lectura, si tienen sus Biblias, está muy bien, pero si no tienen la palabra del Señor, va a estar puesta también en las pantallas. Dice así la palabra del Señor. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema el celo por tu casa. El celo por tu casa. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pero no se quedaron allí muchos días. Hermanos, si ustedes recuerdan, estábamos hablando el último domingo de las bodas, el domingo antepasado de la boda de Caná, no las bodas, la boda de Caná, cuando el Señor hizo el milagro de convertir el agua en vino. Entonces dice la palabra que después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo. Con las ovejas y los bueyes desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. El celo por tu casa me consumirá. Hermanos, Jesús se indignó cuando vio la casa de Dios, que en vez de ser la casa de Dios, la vio convertida en una cueva de ladrones. El Señor entró y vio que la casa de Dios se había convertido en un comercio, se había convertido en cueva de ladrones. Aunque hemos nosotros, hermanos, entendido
como cristianos que somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Hoy en día somos nosotros, como dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 19, eso es verdad. Nosotros somos el templo de Dios. Pero hermanos, no podemos ignorar que el lugar donde nosotros nos reunimos físicamente, aquí, esta iglesia, donde nosotros nos encontramos con Dios semanalmente, se convierte también en sagrado y santo. No podemos ignorar eso. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios consagraba y santificaba personas, cosas y sitios. Por ejemplo, en el libro de Esdras, dice la palabra en el capítulo 8, versículo 28, dice: ustedes están consagrados al Señor y los utensilios son sagrados. Aquí vemos, hermanos, que los utensilios y personas consagradas al Señor, los vemos aquí consagrados al Señor. En el Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 6, versículos del 17 al 18, dice que cuando el Señor allí le dijo a su iglesia, dice: habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. También, hermano, la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16 dice: sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Aquí vemos como el Señor llama a su iglesia a apartarse de todo lo que a Él le desagrada y a buscar la santidad, porque Él es santo. Porque Él es santo, Él demanda de que sus hijos también sean santos. Jesús, en su última cena también con sus discípulos, Él consagró y santificó el pan y el vino como símbolos de su cuerpo y de su sangre que sería derramada para el perdón de los pecados de muchos. Mateo capítulo 26, del 26 al 29. Así que, hermanos, Dios siempre ha santificado lo que Él toca. Dios siempre ha consagrado todo lo que Él usa para adorarlo. Dios siempre ha santificado a los que trabajan en su obra y los ha apartado para su servicio. Siempre. Es más, la palabra del Señor dice que nosotros, sus hijos, somos santos. Hay gente que se espanta con eso y dice: pero no, yo no me siento santo. Pero la palabra de Dios dice que somos santos, hermano. La palabra santo significa apartado. Quiere decir que Dios nos ha apartado. Es verdad, estamos en un proceso de santificación. Eso es verdad. Todavía no hemos llegado a la glorificación, pero estamos en ese proceso de santificación y el Espíritu Santo nos está santificando a medida que nosotros nos estamos apartando cada día más para Dios. No del mundo, escuche, de las prácticas del mundo, pero debemos estar dentro del mundo para hacer luz y sal en la tierra. Para que la gente vea que hay una iglesia y que hay hijos de Dios verdadero, sirviéndole al Señor. ¿Ven? No es como antes se decía: ok, ya usted es cristiano, santo, hay que apartarse completamente. No hable con el vecino, no hable con la vecina, no hable con el trabajador, no hay que meternos en un monasterio. No, hermanos, eso no es lo que está diciendo el Señor. El Señor quiere que nosotros estemos dentro de la sopa, pero para que le demos ¿qué? Sabor a la sopa. Que nosotros no nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan al Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor. Amén. Así que Dios nos ha apartado y nos ha santificado para Él, para su servicio. Gloria a Dios. Esto nos hace entender el por qué Jesús se sintió tan
indignado. ¿Por qué Jesús sintió tanta indignación cuando Él entró a la casa de Dios y Él vio todo lo que estaba allí sucediendo? Después que nuestro Señor suplió la necesidad en la boda de Caná, convirtiendo el agua en vino, Él se fue a Jerusalén para ir a adorar a Dios en el templo, como se acostumbraba en aquella época. En aquella época se acostumbraba, como hoy en día también, nosotros como hijos de Dios venimos a adorar a Dios también en el templo, pero el Señor en ese momento fue como se acostumbraba. Todos los judíos de todas partes iban a adorar al Señor en el templo. ¿Por qué? Porque en esa época se celebraba la Pascua de los judíos. Dice que estaba cerca la Pascua de los judíos, y la Pascua era una fiesta en la cual se conmemoraba la liberación de la esclavitud de Egipto del pueblo de Israel. Dios los había libertado. Cuando Jesús llega a Jerusalén, Él encontraría que estaba llena de peregrinos judíos que habían venido de todo el imperio romano y que habían venido a celebrar la principal fiesta judía, que era la Pascua. La Pascua, hermanos, en aquella época, para muchos que no tenían un entendimiento real de lo que era la adoración a Dios, era un negocio grande para estos mercaderes en Jerusalén. Los mercaderes estaban ya ubicados dentro del templo con todas sus mercancías, listos para vender los animales para el sacrificio o para cambiar el dinero extranjero. Y ellos estaban listos ahí, esperando a la gente para venderles. En aquel entonces, todo hombre judío de 20 años para arriba debía pagar el impuesto anual del templo, pero solo podía pagarse usando las monedas judías o también otra moneda que se llamaba el tiro. La moneda se llamaba tiro y era precisamente por la pureza que había en plata. De modo que los judíos que venían de otras tierras tenían que cambiar esas divisas para que esa moneda pudiera ser aceptable allí en el templo. Como esos cambistas tenían todo el monopolio del mercado, cobraban también una tarifa exagerada del 12.5%. Cobraban esa exageración por cambiar el dinero. Lo que debía haber sido, hermanos, un servicio justo para los adoradores, se había convertido en una estafa controlada por estos mismos principales sacerdotes que eran explotadores, usureros y corruptos. Por eso el Señor les dio tan duro y les dijo hipócritas, les dio tantas cosas, porque eran los representantes del pueblo y ellos, en vez de hacer lo bueno y lo correcto y enseñar lo correcto, ellos lo que estaban haciendo era corrompiendo a la gente. Por eso Jesús les dio tan duro y habló tan en contra de ellos. Lamentablemente la adoración, hermanos, en el templo se había vuelto algo externo, insensible y superficial. El templo de Dios se había vuelto una cueva de ladrones. Esto ocasionó que Jesús los echara del templo. Hermanos, siempre una acción trae una reacción. En algunos casos es buena y en otros casos es mala. En este caso fue buena, pero también fue mala. Fue buena porque purificó, Jesús purificó el templo, botó a todos los ladrones y corruptos de la casa de Dios, y mala porque ahora se habían echado de enemigo. Jesús echó de enemigo a mucha gente y especialmente a los principales sacerdotes. Cualquier cristiano verdadero que viva y hable la palabra de Dios sin temor, sin torcerla, sin acomodarla a la conveniencia de los demás, como lo hizo Jesús. Jesús hablaba y hablaba lo que tenía que hablar. Él hablaba la palabra de su Padre. Cualquier cristiano que quiera vivir así será rechazado, criticado y hasta ultrajado. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 3,
Versículo 12 dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Jesús, con sus 2 limpiezas, hermanos, que hizo del templo, con las muchas veces que nuestro Señor denunció la hipocresía de todos estos corruptos sacerdotes, se ganó el odio y el desprecio de ellos. Y estas fueron razones suficientes para que ellos quisieran crucificarlo, buscar la manera de crucificar al Señor. Quisiera hacer aquí una pausa y pedirle a los ujieres que por favor suban el aire un poquito porque está demasiado frío. Gracias. Hermanos, aunque sabemos que todo era el plan divino de Dios, todo esto sabemos que era el plan divino de Dios. El plan de Dios era que crucificaran a nuestro Señor. Aunque ese era el plan divino de Dios. La palabra del Señor dice en Lucas 9:22 que el Hijo del Hombre, Jesús, debía padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En Hechos capítulo 2, versículos 23 al 24, hablando de Jesús otra vez, dice la palabra: y este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Hermanos, el Señor lo sabía todo. Era el plan divino de Dios. El Hijo de Dios tenía que morir y resucitar para poder pagar el precio por usted y por mí. Él pagó el precio de nosotros en la cruz del Calvario cuando Él derramó su sangre que nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Él mismo puso su vida voluntariamente por amor a su iglesia. Nadie lo obligó, nadie le pagó, solo por amor lo hizo. Y Él mismo dijo en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18: porque yo doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Y así mismo le quitaron su vida, lo mataron, pero al tercer día resucitó con poder, aleluya, para darnos vida eterna. Nuestro Dios no quedó, hermanos, allí enterrado, sino que Él resucitó con poder. Amén. Y esa es la garantía de nuestra salvación. Aleluya. Esa es la garantía de nuestra salvación. Él resucitó. Cuando Él resucitó, Él satisfizo la demanda de justicia de Dios por el pecado. Y de esa manera quedó pago el pecado de nosotros. Por eso que todo aquel que se arrepienta de sus pecados y ponga la fe en Jesucristo de todo corazón tiene vida eterna. Dice la palabra: no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, Él sabía cuándo iba a morir. ¿Por qué iba a morir? ¿Cómo iba a morir? ¿Cuándo iba a sufrir? ¿Cuánto iba a sufrir? ¿Cuándo iba a morir? El Señor lo sabía todo. Al Señor nada lo tomaba por sorpresa. Él lo sabía todo y lo sabe todo. Dice la palabra de Dios que aún no está la palabra en tu boca, y he aquí Él la sabe. Conoce tus pensamientos. Hermanos, a mí me pasa a veces, yo no sé si a usted le ha pasado,
A mí me pasa a veces que yo estoy pensando algo que sé que es contrario a la voluntad de Dios. Y yo digo, Señor, tú conoces hasta mis pensamientos, perdóname y ayúdame a pensar correctamente. Entendemos que el enemigo ataca y pone pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Si usted supiera todo lo que yo tengo, pero no le hago caso a la voz del enemigo. Es más, el enemigo hablando a los pensamientos, no va a decir, no, ahora el pastor oye voces, no, a los pensamientos. No prediques este mensaje, predica otra cosa. ¿Usted sabe lo que es eso? No prediques este mensaje, predica otra cosa. Entonces tenemos que estar pendientes. ¿A cuántos de nosotros nos dicen, no vayas a la iglesia hoy? No, quédate aquí mejor haciendo esto, viendo el partido, o haciendo esto, lo otro. Es la voz del enemigo, hermanos. Cada vez, mientras más palabra de Dios nosotros tenemos en nuestros corazones, nosotros aprendemos a discernir la voz de Dios. Y cuando viene un pensamiento contrario, discernimos, lo filtramos por el filtro de la palabra. Y entonces no le hacemos caso a eso, sino hacemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El Señor dice, no dejándonos de congregar, como muchos tienen por costumbre en el libro de Hebreos. Entonces, voy a la iglesia. No que no ores, el Señor dice, oren sin cesar. No ores hoy, estás muy cansado. Y así, hermano, tantas cosas, pero como conocemos la palabra de Dios, amén, y cada vez nos estamos preparando más en la palabra de Dios para ser efectivos en su palabra, para ser efectivos evangelizando, para hacer su voluntad en su iglesia, para fundarnos como tenemos que fundarnos, amén, porque la palabra de Dios dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, amén. Así que estamos firmes, estamos parados en la roca inconmovible de los siglos, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que sigamos adelante. El desánimo no es de Dios. La tristeza no es de Dios. Porque cuando nosotros comprendemos, hermano, este evangelio tan grande, no hay lugar para estar tristes. Porque nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza grande, una esperanza eterna. Aleluya. Que más allá del cielo, en el tercer cielo, nos está esperando el Señor. Por eso Él dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Esto es pasajero. El sufrimiento es pasajero. La depresión es pasajera. La escasez es pasajera. La enfermedad es pasajera. Pero nuestro Señor es la vida eterna. La salvación es eterna. Lo que nos espera a nosotros, hermanos, es eterno y nada nos podrá arrebatar lo que Dios nos ha dado. Dice la palabra en el libro de Romanos que ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá arrebatar el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos en sus manos. Y eso es una razón enorme para darle gloria y honra a Dios y estar felices. Yo sé que el cuerpo se aflige a veces, pero en mi mente yo tengo que decir no puede estar un corazón triste que alaba a Dios. Un corazón que alaba a Dios no puede estar triste. Siente tristeza, alábelo, como hizo David, el salmista. Alabe a Dios con todo su corazón. Amén. Porque en la alabanza hay gozo, en la alabanza hay libertad. Amén. No sé si a usted le ha pasado que a veces usted está como triste y se levanta en la mañana y el cuerpo no quiere orar, pero usted ora. Y después que usted ora, usted siente una libertad. ¿No le ha pasado eso? Usted siente como que todo se aclara. Porque acuérdense que hay un mundo espiritual, como que todo se aclara. Ahora yo veo las cosas más claras, mejor, después que oré al Señor. Porque Él dice, reconóceme en todos tus caminos y yo voy a enderezar tus veredas. Pero Él dice primero, reconóceme, búscame.
Si tengo ganas, no dice la palabra eso. Si puedo, no dice la palabra eso. Dice, búscame. Sientas o no sientas, búsqueme. ¿Ven? Entonces al Señor nada, hermanos, lo tomaba por sorpresa. Él conoce todo de nosotros, los pensamientos. Él lo sabe todo. Es un plan divino. Y nosotros estamos en sus manos y estamos en el plan de Él. No tenemos que temer a nada, porque nada nos puede suceder sin que Él lo permita. Y el Señor está haciendo grandes cosas, hermano. Él está cambiando y Él está quitando lo que no es de Él. Fíjense lo que dice el versículo 15 de la misma porción bíblica ahí en el Evangelio de Juan, del 12 al 17 que ya leímos. Dice que haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. Eso hizo el Señor. Fíjense que aún la ira de Dios es santa. Aún eso es justa, porque Él tenía celo por la casa de Dios. Él tenía celo por la casa de Dios. Él amaba la casa de Dios. Él sabía que allí se oraba, que allí se debía buscar a Dios, que la presencia de Dios estaba ahí. Amén. Como está aquí también. Gloria a Dios. Hermanos, ¿qué nos dice a nosotros esta reacción de Jesús el día de hoy? ¿Cómo nos aplica a nosotros como iglesia lo que sucedió en aquella época? Tal vez nosotros hoy no tengamos mercaderes metidos aquí en el templo, que tengamos que sacarlos como el Señor los sacó con un látigo, ni nada de eso. Pero sí tenemos muchas cosas que tendríamos que sacarlas, porque no se parecen en nada, ni dan nada que ver, ni tienen nada que ver, ni apuntan nada a la santidad de Dios hoy en día, en muchas partes, en muchos templos. Es verdad que no tenemos en el Nuevo Testamento un modelo de cómo deberíamos nosotros decorar las iglesias hoy en día, pero sí tenemos un ejemplo exacto en el Antiguo Testamento. Las iglesias cristianas durante los siglos pasados han tratado siempre de decorar las iglesias muy similar al modelo que se decoraba el templo en el Antiguo Testamento. Similar, no nunca igual, pero sí similar, lo cual apunta más hacia la santidad de Dios. Y ponga mucha atención aquí en lo que le voy a decir. Entonces, ¿por qué nosotros el día de hoy nos sentimos con el derecho de decorar los templos como nosotros quisiéramos? ¿Por qué? Hoy en día existe una controversia en el pueblo de Dios cristiano moderno que no existía antes. Antes, estoy hablando en los 20, ya 21 siglos de la iglesia cristiana. Antes los templos parecían casa de Dios. Se sentía que era la casa de Dios cuando tú entrabas allí. Pero hoy en día muchos argumentan que ahora en el nuevo pacto en el que nosotros vivimos, nosotros somos el templo de Dios, y eso es verdad. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 lo dice. Pero muchos dicen que no importa la estructura ni cómo se vea la casa de Dios. ¿Eso es verdad? ¿Cree usted que eso es verdad? Muchos se sienten en la libertad de decorar los templos de la manera que desean para atraer a las personas y para que se sientan cómodas. Está bien, hermano, que tengamos aire acondicionado, que tengamos ciertas cosas, pero a veces se está acomodando el templo de Dios de una manera que a Dios no le agrada.
Ahora, la pregunta es, ¿qué le agrada a Dios? ¿Cómo le gustaría a Él que se decorara el lugar donde se predica su palabra y donde sus hijos van a adorarlo? Esa es la pregunta. ¿Cómo a Él le gustaría? La casa de Dios debe ser la casa de Dios, seamos sinceros. Pero hoy en día hay casas de Dios que parecen más una discoteca o un sitio de conciertos públicos que la casa de Dios. Hay un espíritu, hermanos, de modernismo extremo que no está modernizando para nada o para bien las cosas, más bien las está deformando. Pero no solamente a la iglesia, hermano, estoy hablando también a la familia, la educación, la forma de vestir y mucho más. Ese modernismo extremo está deformando muchas cosas. Yo recuerdo que nuestros padres a nosotros nos decían que todos los extremos son malos. Y es cierto, ¿verdad? Todos los extremos son malos. Yo me acuerdo que mi suegro me decía eso, todos los extremos son malos. La moderación. Ahora, no me malinterprete. No vaya a decir ahora, no, es que al pastor no le gustan las cosas modernas. No. A mí me gustan las cosas modernas, pero cuando el modernismo de esta época comienza a deformar lo moral y lo santo en la vida de la iglesia, de la familia y de la sociedad, entonces tenemos un gran problema. Los cambios son buenos, pero cuando los cambios bendicen a las personas y sobre todo glorifican a Dios, ahí los cambios son buenos. Cuando bendicen a las personas y glorifican a Dios. Cuando Jesús votó a todos los comerciantes que estaban metidos en el templo de Jerusalén, los votó porque ellos estaban cambiando las cosas para mal. Ellos habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y lo mismo sucede en algunas iglesias hoy en día. La iglesia no es, hermano, un mercado, no es una discoteca, no es un sitio de entretenimiento. La iglesia es la casa del Dios vivo y santo. Es el lugar donde venimos nosotros a un encuentro con Él, a escuchar su palabra, a adorarlo junto con nuestros hermanos y hermanas. Eso es la casa de Dios. Si miramos el Antiguo Testamento podemos ver, hermanos, cómo el Señor le dijo a Moisés específicamente que fuera su casa. En el Nuevo Testamento no se dice cómo debe ser la iglesia físicamente, pero si tenemos nosotros que escoger, siempre es mejor y es más seguro seguir el modelo bíblico que el modelo del mundo. ¿No cree usted? Es mejor escoger el modelo bíblico que escoger el modelo del mundo. Hay muchas cosas, escuche esto, hay muchas cosas que cree la iglesia moderna que no son verdad. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que sí nos aplican a nosotros. Hay algunas que no, pero hay otras que sí. Hay algunos que se enfocan solamente en el Nuevo Testamento y se olvidan del Antiguo Testamento. Pero toda la palabra de Dios, todo es el consejo de Dios. Y hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que sí nos aplican a nosotros. Hermanos, para ser más específico, hace algunos años, hace años ya, yo era dueño de una barbería. Y la barbería no se veía como una barbería. Y el que era en ese momento mi pastor, y era mi cliente también, él entró y me dijo, ¿por qué no le das un tema? Y yo le digo, un tema, sí, que parezca una barbería, no es una barbería. Ok, ponla moderna, pero que parezca una barbería.
Entonces yo tuve que empezar a hacer algunos cambios, pero bueno, la verdad fue que ya después yo la vendí y todo, pero me sonó eso mucho, porque no parecía realmente una barbería, parecía otra cosa, pero no parecía una barbería. La forma, hermanos, en que se ve o en la forma en que se mira la casa de Dios tiene que ver mucho con lo que nosotros sentimos hacia lo santo y lo profano. Tiene que haber una diferencia marcada entre la casa de Dios y lo que no es la casa de Dios. Cuando nosotros entramos en una iglesia, deberíamos sentir algo diferente que no podemos sentir en otro lugar. ¿No se siente usted aquí, cuando usted entra aquí a la casa de Dios, usted siente algo diferente? Llegué a otra parte, llegué a un sitio que está separado para la gloria de Dios. Llegué a un sitio que está separado para Dios, para que yo lo adore, para que yo lo alabe, para que yo escuche su palabra. Siento la presencia de Dios, dice usted cuando usted entra. Deberíamos sentir su presencia en todo momento. En muchos sitios se ha perdido todo eso. ¿Por qué? Porque hemos dejado que el sistema del mundo se meta a la iglesia. Hemos dejado eso, que las cosas del mundo se metan a la iglesia. Así que no podemos nosotros, hermanos, poner ni adornar la casa de Dios para que parezca otro sitio que no sea la casa de Dios. Hace unos años llevé a un familiar mío inconverso, lo llevé a una de estas iglesias modernas, grandes. Y cuando entramos, lo primero que él me dijo: ¿y esta es la casa de Dios? Así me dijo. Luces, la música, un escenario enorme y todas esas cosas. Y él dijo: ¿y esta es la casa de Dios? Así me dijo. Eso me movió, eso quedó en mi corazón. Ahora, cuando yo entro, es verdad que en el Nuevo Testamento, hermano, no nos dice cómo nosotros debemos decorar la casa de Dios. Pero cuando tú entras a la casa de Dios, tú tienes que ver que es un lugar diferente. Y si vamos a buscar, como dije, un modelo que nos acerquemos más a lo que era el Antiguo Testamento en cuanto a decorar la casa de Dios. No igual, yo sé que estamos en otra época, pero que ese sitio, cuando tú entras, se ve que es la casa de Dios. ¿No ha entrado usted a un templo de esos antiguos de antes? Y cuando usted entra en ese templo que está separado para Dios, para predicar su palabra, y usted entra ahí y usted, wow, esto es el ambiente es sagrado. El ambiente, no sé si a usted le ha pasado eso, el ambiente está separado para Dios. Y así mismo, cuando nosotros entramos aquí, debemos sentir eso. Esto está para Dios. Aquí está la presencia de Dios. Por eso entro con reverencia. Por eso entro con esa santidad, Señor. Aquí está tu presencia, con ese temor santo. Amén. Concluyo con esto, hermanos. Como cristianos debemos ser guardianes de las cosas de Dios. Como sus hijos debemos estar atentos siempre, hermanos, que se cumpla la palabra de Dios en todo momento. Que no se diga nada en la casa de Dios que profane su palabra. Debemos ser guardianes de eso, de la palabra de Dios. De que las cosas en la casa de Dios se hagan como deben hacerse. Debemos estar atentos, debemos estar alertas y no permitir que nada ofenda a Dios. O que se haga o que se diga algo en la iglesia que no es de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dice cuando algo se está haciendo en la iglesia que no es de Él. Acuérdense que no le servimos a un Dios muerto. Es un Dios vivo. Él está aquí. Amén. Aleluya. No es un Dios muerto. Entonces Él nos dice cuando una cosa es de Él y cuando una cosa no es de Él. Lo sabemos.
Entonces, cuando hay cosas que se ponen, yo no puedo poner la iglesia como si fuera una discoteca o un concierto. No, hermano. Entonces, eso está pasando en la iglesia. Eso es lamentable. La casa de Dios es santa también. No solamente nosotros, el templo de Dios también, donde se predica su palabra. También debemos tratarlo con cuidado, porque es su casa. Gloria a Dios. Pero para esto, hermano, concluyo con esto. Nosotros debemos conocer su palabra. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, seremos engañados. Por eso usted ve cómo se mete de todo en la iglesia. ¿Y eso es por qué? Porque desde los líderes, lamentablemente, no conocen la palabra de Dios. Yo he visto unas cosas por YouTube que es mejor que usted ni las vea. En supuestas casas de Dios. No, hermano. Esto no es un lugar de entretenimiento, ni para atraer a la gente, ni tenemos que hacer cosas carnales aquí para atraer a la gente. No, haz esto y haz lo otro. Y a mí me dicen, pero ¿por qué no haces esto? El Espíritu Santo va a atraer a la gente. La gente tiene que saber que estamos aquí, eso sí. Pero cuando la gente viene aquí, lo único que los va a convertir, hermano, es la palabra de Dios. Que va a cambiarnos permanentemente es la palabra de Dios. Yo no puedo retener la gente aquí con conciertos, con cosas carnales. Yo no puedo hacer eso, porque entonces la iglesia se convierte en lo que no es la iglesia, un club social. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar en contra de esas cosas. La casa de Dios tiene que ser la casa de Dios. Y mientras aquí nosotros tengamos alabanza, prédica, la palabra de Dios, amén, y la adoración, con eso nosotros estamos completos. Los sacramentos, la Santa Cena y el bautismo, nosotros estamos completos, hermanos, con eso. ¿Ok? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Termino con esta palabra en Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Ustedes han oído por ahí que dicen que el conocimiento es poder. Si usted tiene el conocimiento de la palabra, no será engañado jamás. No siga el montón, no siga lo que dicen las noticias, guíese por la palabra de Dios. No falla. Ella es fiel. Dios es fiel. Deposite su confianza en Él. Estudie la palabra, lea la palabra. Si no entiende algo, no importa, siga adelante. Tráigalo las preguntas del estudio bíblico y ahí vamos a contestar todas esas preguntas, hermanos. Y vamos a crecer como una familia. No es tanto, hermano, yo no estoy preocupado tanto por el número. Yo estoy preocupado por su alma. Que usted crezca en el conocimiento de Dios. Que usted se convierta en un cristiano, una cristiana firme. Que nada lo mueva. Que usted le pregunte cualquier cosa, no es necesario venir al pastor. Yo lo sé. ¿Qué significa el bautismo? Yo lo sé. ¿Qué es la vida eterna? Yo lo sé. ¿Cómo puedo ser salvo? Yo lo sé. El Señor nos está llamando a buscarlo, hermano, a crecer. Estudie la palabra, medite en la palabra. Amén. Dios les bendiga grandemente esta tarde. Antes de